noches. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Veo muchas caras nuevas. Esta noche vamos a hablar de una persona, no sé qué tan importante sea para ti, pero yo creo que es la razón por la que estamos aquí todos reunidos en esta noche, ¿no? Una persona que ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros y en la humanidad, y como dice su palabra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero antes de empezar yo quiero que leamos, vamos a ver qué es lo que dice la sociedad acerca de esta persona, ¿no? Me fui a Wikipedia en internet para buscar qué puedo encontrar de información acerca de esta persona antes de buscar en la palabra de Dios, ¿no? Y dice así: en total, en los 4 evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. A diferencia de lo que ocurre con otros personajes de la antigüedad, pero al igual que sucede con otros muchos, no existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. La explicación principal que se da a este hecho es que Jesús no alcanzó mientras vivía una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas, dado que no fue un importante líder político, sino un sencillo predicador itinerante. En el estado actual de conocimientos acerca de Jesús de Nazaret, la opinión predominante en medios académicos es que se trata de un personaje histórico, cuya biografía y mensajes fueron significativamente alterados por los redactores de las fuentes que actuaron movidos por intereses religiosos. Existe, sin embargo, una minoría de estudiosos que desde una crítica radical de las fuentes consideran probable que Jesús ni siquiera fuese un personaje histórico real, sino una entidad mítica similar a otras figuras objeto de culto en la antigüedad. Eso es lo que la sociedad hoy en día piensa de Jesús. Eso es lo que hoy en día podemos preguntarle a cualquier persona en la calle y nos va a decir de Jesús. Puede ser una fábula, simplemente un personaje histórico, alguien del cual no sabemos si en realidad existió o no existió. Pero yo no lo creo así, y creo que todos los que estamos aquí reunidos tenemos un concepto totalmente diferente de esto. ¿Es así? Es un concepto erróneo que se tiene acerca de Jesús, ¿no? Dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra de Dios dice que los necios dicen que no hay Dios. Toda persona que es necia dice que no existe un Dios, que no hay una existencia de un Dios. Entonces puede ser muy inteligente, puede ser una persona que ha estudiado mucho, una persona que gana muchos millones, pero si dice que no existe un Dios, es un necio. Aunque el necio gane 5 millones de euros al mes, no deja de ser necio, sigue siendo un necio. Pero vamos a lo que realmente nos interesa a nosotros. Vamos a leer San Juan 1:1, a ver vamos a buscar en la palabra de Dios qué me dice acerca de este Jesús. Esto lo podemos decir casi de memoria. San Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Pero quién era ese Verbo? Vamos a San Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando habla del Verbo, habla de Jesús. Y cuando dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios jamás, sin embargo Jesús fue el que dio a conocer, el que ha dado a conocer a Dios. Jesucristo de Nazaret fue el que dio a conocer a Dios en la tierra. Todos, si el día de hoy conocemos a Dios, tenemos una revelación de quién es Dios, es por medio de Jesús, por lo que dijo Jesús, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan acerca de Jesús, ¿no? En el 1:29 dice: al siguiente día, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía
a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es lo que vamos a escuchar lo que vamos a escuchar por boca de Juan, ¿no? Acerca de Jesús. Esto fue en el principio, cuando estaba comenzando su ministerio, Juan tal vez, que dijo esto. Pero en la Biblia podemos encontrar muchos testimonios acerca de Jesús, de la existencia de Jesús. Podemos preguntarle a la viuda de Naín, por ejemplo, acerca de Jesús, ¿qué hizo en su vida? Si para ella Jesús era alguien mitológico, una fábula, una fantasía. Ella nos diría que no, que al contrario. Jesús de Nazaret fue quien resucitó a su hijo. Recordemos que esa era una viuda y encima había perdido a su único hijo. Entonces Jesús se conmueve del dolor, del sufrimiento de esta mujer y resucita a su hijo. Podemos preguntarle a Lázaro, por ejemplo, si creía que Jesús era un mito. Podemos preguntarle a Lázaro, a ver qué nos dice si Jesús era un mito. Nos puede decir que no. A sus hermanas, ¿qué piensa acerca de Jesús? Jesús resucitó a Lázaro después de que estaba 4 días muerto. Podemos preguntarle, por ejemplo, al endemoniado gadareno acerca de Jesús. ¿Qué pensaría Jesús de Jesús? Si existió Jesús, si en realidad es una fábula, una metáfora, algo que se ha inventado la gente. Y nos podría decir que no, que Jesús fue quien le dio vida, quien le devolvió la vida, mejor dicho. Que Jesús fue el que lo liberó de los demonios que tenía encima. Que Jesús fue quien devolvió su condición social, su condición como persona a la sociedad. Podemos preguntarle, por ejemplo, a la mujer sirofenicia, aquella que tenía a su hija endemoniada. Dice que un demonio la atormentaba gravemente. Y le podemos preguntar y saber qué nos va a decir. Nos va a decir que este hombre fue quien sanó a su hija y fue quien le devolvió la ilusión de vivir. Podemos preguntarle a Pedro, por ejemplo. Dice que Pedro un día estaban pescando y se pasaron toda la noche pescando y no encontraron nada, no pudieron pescar nada, y al siguiente día se encuentran con Jesús. Y lo que dice la palabra de Dios es que le dice: echa las redes, Pedro. Y Pedro le dice: Señor, hemos estado toda la noche. ¿Será que tú no sabes que hemos estado aquí toda la noche y me está diciendo que tire nuevamente las redes? Pedro, tira las redes nuevamente. Dice: Señor, en tu palabra. Y cuando lo hace, dice que la red explota literalmente de tantos peces, que tiene que pedir ayuda de otros pescadores para poder sacar las redes por tantos peces que tenía. Y así, a lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos testimonios acerca de Jesús. Yo en esta tarde quiero preguntarte: Jesús, ¿qué significa en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús por tu vida? Porque hay muchas personas que tienen testimonios acerca de Jesús. Ayer escuchábamos a nuestro hermano Alex predicando y hablaba un poco de esto, ¿no? Hablaba de nuestra fe fundada en los milagros de Dios, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A mí si me preguntan quién es Jesús para mí, puedo decir la persona que dio un sentido a mi vida, por ejemplo. La persona que sabemos que es real, sabemos que Él está aquí, por ejemplo, en esta noche. ¿Cuántos saben que Jesús esta noche está aquí? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará en medio. Eso se llama fe. Nosotros creemos por la fe que Jesús está en este lugar, porque Él cumple su palabra. Pero Jesús, más allá de lo que nosotros podamos decir de Jesús, Jesús ha existido. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Eso me deja ver de que Jesús estaba antes de que nosotros estuviéramos en este lugar, por ejemplo. De que Jesús tiene todo el control absoluto de todas las cosas, porque está con Dios. Es más, antes de que Jesús viniera a esta tierra ya se hablaba de Él. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías referente a Jesús. Vamos a Isaías 9, por ejemplo. Isaías 11, perdón. Isaías 11 dice así: 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estamos hablando de Isaías, estamos hablando de una persona que fue profeta de Dios, fue la boca de Dios por mucho tiempo. Es uno de los profetas mayores en la Biblia, se dice, y antes de que naciera Jesús ya estaban dando testimonio de él. Isaías también se conoce por ser, se llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque es el profeta que más profecías da acerca de Jesús, más habla de Jesús, aparte de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Isaías habla de Jesús antes de su nacimiento. Ya era conocido por mucha gente Jesús. Aunque no se había manifestado en carne, el verbo no se había hecho carne, ya era conocido por muchos. Y es poderoso cuando nosotros tenemos en nuestras vidas esa revelación de que Jesús mora en nuestras vidas, de que Jesús tiene el control, que nosotros en realidad, dice Pablo, porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es una revelación para nosotros, eso es una palabra para nosotros. Eso quiere decir que nosotros, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, no podemos ser iguales. No podemos ser iguales. ¿Qué significa eso? Que en el momento que tú entregaste tu corazón y tu vida a Jesús, hubo un cambio. Dice Corintios, de manera que si Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Nuestra manera de vivir cambian totalmente. Yo con 20, 21 años conocí al Señor y venía viviendo de una manera que estaba mal delante de los ojos de Dios, una manera desorganizada, una manera mal, y el que me conociera a esa edad, pues a lo mejor no me reconocería. Si me conocen con 16, 17 años no me reconocerían, no porque, no sé, no me reconocerían realmente como soy ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en mi vida, por ejemplo, está haciendo una obra en mi vida, y así con muchos de nosotros. Jesús ha venido a nuestras vidas y ha cambiado nuestras vidas. Pero eso no basta solamente con tener a Jesús, con decir un día yo recibí a Jesús, se tiene que manifestar, como se manifestó un día en Israel. Podemos ver, por ejemplo, en Isaías 11, porque el Señor vio el sufrimiento del pueblo de Israel. Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos está hablando esta palabra de que lo que iba a hacer Dios por medio de Jesús, lo que iba a hacer a la humanidad por medio de Jesús. Hay muchas promesas acerca de Jesús, muchas profecías, y como decía, en el tiempo de Israel se manifestó esto. Jesús era una persona que cuando estaba en la tierra, era una persona de carácter. En un momento se para delante de los fariseos, en Mateo 23:27 dice, hay de vosotros fariseos, porque sois hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados. Porque ellos hacían un montón de cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Hay de vosotros fariseos, porque supuestamente guardaban la ley. Dice que eran como sepulcros blanqueados. ¿Sabes qué significa eso? Decía, dentro de vosotros hay muerte, pero por fuera estáis regios. Por fuera se ven muy bien, están bien vestidos, usan colonia, usan perfume, las mejores ropas, las mejores marcas. Sin embargo, por dentro están llenos de iniquidad, están llenos de muerte, están llenos de rapacidad. Era una persona que hablaba directo a la cara, que hablaba, no se escondía, simplemente decía las cosas a la cara. Fue una persona que marcó la diferencia. Es una persona que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Una persona que
aunque vino en condición de hombre, dice que Él nació conforme a la ley, de una virgen, y se cumplió la profecía. Vino sobre la tierra, vivió 33 años y luego fue crucificado. Pero ahí donde comenzó lo poderoso de Jesús. No solamente fue el hecho de que Él viniera, en el momento que Él muere y resucita, es donde comienza lo mejor de Jesús para nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:9, referente a Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Decía, cuando murió Jesús y resucitó, comenzó lo mejor para nuestras vidas de Jesús. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Él vino a hacernos nuevas criaturas. Dios, por medio de Jesús, es poder para nuestras vidas. Dice que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Vamos a ver Filipenses 2. ¿Qué nos dice Filipenses 2 acerca de lo que ha pasado con Dios? Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta noche? Mi hermano, nosotros no servimos a cualquier Dios, servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. En el nombre de Jesús tenemos libertad, en el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad, hay milagros. En el nombre de Jesús podemos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Yo quiero contar una pequeña historia que está en el libro de Hechos. Dice que un día dos hombres que conocieron a Jesús, fueron sus vidas transformadas. Pedro y Juan se llaman estos dos hombres. Pedro era un simple pescador y fueron reclutados para el ejército de Dios, fueron reclutados para la salvación de Jesucristo y fueron tomados por discípulos. Y estos hombres un día dice que van al templo en la hora de la oración, van a un templo que se llama La Hermosa y simplemente van caminando por allí. Y ellos a lo mejor no sé si sabían ya todo lo que había en sus manos, no sé si se daban cuenta del poder que había sobre sus vidas, no sé si sabían la capacidad que tenían ellos en cuanto a hacer milagros, en cuanto a las cosas que iban a ver en sus vidas. Pero sin embargo ellos van caminando y se encuentran con un cojo,
Y a lo mejor este cojo lo llevaron allí y nadie sabía. Nadie sabía lo que iba a pasar ese día. Simplemente era un día de trabajo para él, no podía trabajar a lo mejor. Y era la manera de ganarse la vida, pidiendo monedas, pidiendo la ayuda de alguien. Y dice que era la hora novena y entonces ellos fueron a la hora de la oración, simplemente al templo. Pero lo que no sabía este cojo era que iba a tener un encuentro cara a cara con Jesús. No sabía que en este momento iba a entrar en escena nuestro actor principal. En este momento iba a aparecer alguien que, como dice su palabra, venció a la muerte, tiene todo poder y toda autoridad. Y estos hombres se encontraron con él y dice que el cojo, levantando los ojos, vio a Pedro y a Juan. Y ellos simplemente lo miraron y dice la palabra de Dios que el cojo lo miraba como esperando recibir algo. ¿Cuántos están esperando recibir algo de parte del Señor? ¿Pueden levantar su mano? ¿Y cuántos creen que Dios tiene el poder para darlo? En el nombre de Jesús hay poder. Entonces este cojo simplemente va caminando, Pedro y Juan va caminando. El cojo está sentado esperando recibir algo de parte de Pedro y Juan. Es que ustedes me distraen, con ustedes no se puede porque... Hice caminar al cojo antes de tiempo. Entonces el cojo estaba pidiendo moneda, estaba pidiendo limosna, pero dice que él estaba esperando recibir algo de parte de estos hombres, de Pedro y de Juan. Y eso se llama fe. Cuando tú estás esperando recibir algo y miras a alguien que esperando recibir algo, eso se llama fe, cuando tú estás esperando recibir algo. Ellos humildemente le dicen, mira, no tengo oro ni plata, no sé con qué puedo ayudarte, no tengo ni oro ni plata para darte, no te puedo dar nada. No tengo ni siquiera un pan o un pez para darte, un pescado no te puedo dar. Pero sin embargo, no sé, en el nombre de Jesús levántate. Y ahí pasa algo sorprendente, porque esto a los ojos de la humanidad, si le preguntamos a Wikipedia, no tiene sentido. Si le preguntamos a alguien que no conoce de Dios, pues no tiene sentido, ¿verdad? En el nombre de Jesús levántate y camina. Sin embargo, para este cojo fue todo. Dice que en ese momento se levanta el cojo y está alegre, glorificando a Dios. Se levanta y está dando gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida. Dice que los coge a los dos asidos, dice la palabra de Dios, ¿no? Literalmente, en el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El cojo estaba sorprendido, para él era un día de trabajo más, para él simplemente iba a pedir algunas monedas, iba a pedir, no sé, ayuda para poder sobrevivir. Sin embargo se encontró con una sanidad divina, se encontró con el creador del cielo y de la tierra, se encontró a los portadores de la gloria, a los portadores de vida, a esa gente como tú y como yo, que llevamos el nombre de Jesús a las demás vidas. Dice el 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él lo oiréis en todas las cosas que os hable. En el nombre de Jesús hay poder, hemos dicho. Dice que todo el mundo estaba maravillado por lo que había hecho Dios con este cojo. Era un simple cojo, ¿no? Y sin embargo había llamado la atención de la multitud. Había llamado la atención de la multitud para ver los milagros, para ver las maravillas que había hecho Dios, porque todos lo conocían, porque esa persona a lo mejor la conocían de estar siempre en el templo pidiendo dinero. Lo único que dice Pedro a la multitud para ver los milagros de parte de Dios, dice: arrepentíos y convertíos a Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros estamos en una iglesia donde hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una iglesia donde está la presencia de Dios. Y muchos han levantado la mano porque yo sé que estamos esperando peticiones de parte de Dios. Estamos esperando ver la gloria de Dios. ¿Alguien de la alabanza, por favor, si puede subir? Nosotros estamos delante del Dios mismo. Cristo vive en nosotros. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que Jesús, antes de irse, comisionó a sus apóstoles, a sus discípulos, y dijo que en su nombre íbamos a echar fuera demonios, en su nombre íbamos a sanar enfermos, en su nombre tomaremos serpientes, en su nombre íbamos a hollar el cachorro del león. Hablaba de muchas cosas en sentido espiritual. En nuestras vidas hay una gran autoridad y hay un gran poder para salvación de las almas, para sanidad del corazón, para sanidad del alma, para sanidad de nuestras vidas. En esta noche nos vamos a poner de pie y simplemente quiero que invoquemos ese nombre poderoso, porque como dice Filipenses, delante de ese hombre se postrará toda rodilla, se doblará toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. En esta noche vamos a venir delante de la presencia de Dios con humildad, pero también con autoridad de parte de Dios, reconociendo que nuestras vidas le pertenecen a Él. Y así como Pedro y Juan dijeron: no tenemos nada, mas lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesús, sé sano. En esta noche vamos a recibir milagros de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros en esta noche? Hay algo que se llama actitud, y fue algo que marcó la diferencia en todas las personas que recibieron algo de parte de Jesús. Y es algo que llama la atención. Dios dice, la palabra de Dios, que se mueve por fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No le puedes agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe. En esta noche vamos a cantar esta canción y vamos a pedirle a Dios que haga milagros, que Él se mueva con poder, que su presencia llene este lugar. Que su presencia llene este lugar y que Él pueda utilizar nuestras vidas en esta noche para recibir esos milagros de parte de Dios. Todos aquellos que quieran y que crean que Dios puede hacer un milagro, que tengan la actitud correcta para recibir ese milagro, pueden pasar al frente. Actitud. La mujer con el flujo de sangre dijo que había muchísima gente y que no se podía tocar al maestro. Su condición social no le permitía acercarse a ese hombre porque podría ser apedreada. Sin embargo, a ella no le importó eso. Ella tuvo actitud, se metió entre la gente, no le importó. Esta noche el altar está abierto. No tienes que ser
Hubieron 4 amigos que querían ver sano a un paralítico y vieron la casa llena y no podían entrar. Sin embargo, la actitud correcta hizo recibir el milagro a su amigo. ¿Sabes que estos hombres hicieron descender a su amigo el paralítico por el techo? Rompieron un techo para entrar. En esta tarde no tienes que romper ningún techo, tienes que pasar adelante solamente. Actitud. Dios no se mueve por lástima, Dios no se mueve por... Dios sabe que me da vergüenza salir. Actitud, fe. Solo los que están adelante van a recibir algo de parte de Dios. Si tú tienes fe, si tú tienes una actitud para recibir tu milagro, puedes salir acá. Dios premia la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Actitud para recibir tu milagro. Hay sanidad en el nombre de Jesús, hay salvación. Santo eres tú, Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Señor, mientras adoramos, tócanos, Señor. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Levanta tus manos bien alto y dile: digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Canto levantaremos al que Él está en su trono, porque tiene toda tu vida bajo control. Por eso dile: santo, 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 que es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Alza tu voz a Dios, que Él está aquí en esta noche. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dios está vivo, Él está aquí en esta noche. Alza tu voz para Dios. Alza tus manos a Él en esta noche. Demuestra tu fe, tu actitud para venir delante de Dios. De honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Adora al Señor en esta noche, que Él está aquí. Santo, santo, Alza tus manos al cielo. todopoderoso, que Glorifica el nombre de Dios. si quien vendrá. Para esto murió el Hijo de Dios, para que cuando tú levantes su nombre, Él haga milagros, para que sea vindicado delante de sus enemigos, porque delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Levanta tus manos, declara que Él está en este lugar, levanta su nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder. Recuerda que Él habita en el medio de las alabanzas de su pueblo. No dejes tu boca cerrada, mi hermano. Levanta su nombre, sobre todo nombre. Empieza a alabar al Señor, porque si tu boca está cerrada, el Señor no puede tocar tu vida. Empieza a alabar al Señor.
El ciego Bartimeo no podía verlo, pero sí podía llamarlo. Señor, ten misericordia de mí. Sus amigos le decían, cállate, pero él seguía clamando, Señor, ten misericordia de mí. Levanta tu voz en esta tarde, levanta tu voz. Empieza a levantar el nombre del Señor, a glorificarlo con tus propias palabras. Levanta su nombre, dile santo, poderoso, Emmanuel, príncipe de paz, Dios fuerte. Recuerda el sacrificio que hizo por ti. La sangre de Jesús tiene poder. Asombroso, con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Declara el nombre de Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Empieza a clamar por tu milagro, empieza a levantar tu corazón delante de Dios, empieza a pedirle, empieza a hablar al corazón de Dios, empieza tu actitud de fe, empieza a levantar su nombre. No te quedes callado, mi hermano, levanta tu voz, empieza a clamar a Dios. Hermano, no estás delante de un hombre, estás delante de la presencia de Dios. Y lo imposible se hace posible en esta noche. En esta noche hay poder para salvación, para sanidad, para milagros. Mira lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús hay libertad, hay milagros, hay sanidad en esta noche. Levanta tu voz al Dios vivo, levanta tu voz. Empieza a declarar milagros sobre tu vida. Empieza a pedirle a Dios. La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Voy a pedirle a los líderes que pasen.
Vamos a orar. Y cree, tú estás con la mejor actitud para recibir tu milagro, porque en esta noche Dios quiere hacer la obra. Para Él no hay nada imposible, Él ya pagó. Cuando Él era azotado fue por tus sanidades, por tus dolores. Murió en la cruz para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él ya llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Sigue levantando su nombre ahí. Vamos a pedir a los hermanos que oren. Levanta tus manos al Dios vivo y empieza a clamar a Él. Empieza a rendir toda duda, empieza a rendir toda enfermedad, toda imposibilidad. Todo monte se cae en el nombre de Jesús. Hoy quitamos delante de nosotros todo lo que se ha levantado. Empezamos este 2013 en victoria, viendo tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor, en los aires. Señor, todo espíritu que haya venido a estorbar nuestras vidas, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor, la presencia del Dios vivo en este lugar, Señor. Te bendecimos, Dios. La victoria, Señor. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará.
tú estás